Confirmen por favor si se me escucha bien para poder dar inicio a la clase. Bien, entonces en la semana 15 haremos el tema de inducción magnética. Esto quiere decir que vamos a inducir, vamos a provocar algo mediante el campo magnético. Y esto se va a realizar principalmente, y esta es la clave del tema de la semana, el flujo magnético. Dice flujo magnético es la medida del número de líneas de inducción magnética o de campo magnético que pasan a través de una superficie. Por ejemplo, acá tenemos una espira conductora. Esta espira conductora puede ser, como en este caso, circular, podría ser cuadrada, triangular, hexagonal o inclusive de forma irregular. Pero esa espira conductora está delimitando o encerrando una cierta área o superficie A. Y a través de esa área que está delimitando la espira conductora, van a pasar varias líneas de campo magnético. Por ejemplo, aquí tenemos una de esas líneas de campo magnético que está pasando a través de esa área o superficie. Ahí tenemos el campo magnético. Bien. Y finalmente, para conocer el flujo magnético, vamos a utilizar la siguiente expresión. El flujo magnético va a ser igual a la NBA coseno de teta, donde N hace referencia al número de espiras, y eso lo voy a indicar por acá. N hace referencia al número de espiras. Número de espiras, ¿correcto? B hace referencia a la magnitud del campo magnético y A al área o superficie que está delimitando esa espira conductora. Luego sigue por el coseno de teta, y aquí el detalle. Teta no es cualquier ángulo. Para conocer ese ángulo teta, primero tenemos que graficar al vector normal. Este vector normal siempre es perpendicular al área o superficie. Entonces ahí he graficado al vector normal, donde ese vector normal siempre es perpendicular con respecto a la superficie. Por ejemplo, aquí vamos a graficar, está el vector normal, indicando que es perpendicular a la superficie. Y se observa lo siguiente, que ese vector normal con el campo magnético están formando entre sí un cierto ángulo. Ese es el ángulo teta. ¿Correcto? Entonces, ojo, el ángulo teta está formado entre el vector normal y el campo magnético. Ya que en el examen les podrían proponer lo siguiente. Les dan una espira circular y además les indican como dato el área o superficie. Les dan cuánto vale el área. También les dicen tanto la magnitud como la dirección del campo magnético. Sí, ojo, les dan tanto la magnitud como la dirección del campo magnético. Pero les dan como dato el siguiente ángulo. Les dicen que el ángulo formado entre el campo magnético y el área o superficie es 37 grados. Y les preguntan por el flujo magnético. Entonces ahí ustedes van a reemplazar el número de espiras por la magnitud del campo magnético, por el área y por el coseno de teta. Y en ese caso, ¿cuánto vale el ángulo teta? ¿Será 37 grados tal como aparece en el gráfico o qué ángulo sería el correcto en todo caso? Así es, muy bien, les felicito. No han caído en la trampa.
ya que en el examen se suele dar como dato ese ángulo que les he propuesto. Pero con ese ángulo ustedes no van a trabajar, ya que para eso ustedes deben de trazar previamente el vector normal. Y se observa recién aquí que entre ese vector normal, y el campo magnético están formando un ángulo. Y ese ángulo para este ejemplo corresponde al de 53 grados, tal como ustedes lo han indicado. Muy bien. Entonces, ojo, ese ángulo θ no es cualquier ángulo, es el ángulo formado entre el vector normal y el campo magnético. Muy bien. Además, hay que indicar aquí que este flujo magnético es una cantidad escalar y que además en el sistema internacional se mide en Weber, que va a ser expresado con el W. W me va a representar la notación del Weber en el sistema internacional para el flujo magnético. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Mientras les hago el siguiente comentario. Si este flujo magnético permanece constante, entonces en esa espira conductora no se va a inducir o no va a aparecer nada interesante. Pero si este flujo magnético varía en el tiempo, entonces en la espira conductora se va a inducir, se va a provocar algo o va a aparecer algo en esa espira conductora. ¿Y qué es lo que va a producir esa espira conductora? Siempre y cuando el flujo magnético sea variable en el tiempo. Sencillo. Lo que se va a inducir es una FEM. Esa FEM inducida, a su vez, va a generar una corriente inducida. Y esa corriente inducida, a su vez, va a generar un campo magnético inducido. Eso es, ojo, siempre y cuando el flujo magnético sea variable. O sea, esté aumentando o quizás disminuyendo en el tiempo. Y para que este flujo magnético sea variable, entonces debería ser variable el campo magnético, quizás el área o quizás la función coseno. Y para que varíe la función coseno, debería de variar en el tiempo el ángulo θ. Y eso ocurre muchas veces cuando la espira conductora rota respecto de un eje. Rota. Ya que si rota, el ángulo θ va a variar. Y si cambia el ángulo θ, también cambia el valor de la función coseno y por lo tanto también cambia el valor del flujo magnético. Bien. Entonces les estoy indicando que si el flujo magnético varía en el tiempo o es variable, entonces espira se va a inducir a FEM. ¿Y cómo determinar el valor de la FEM inducida? Para eso entonces vamos a la siguiente diapositiva, ya que ahí se va a trabajar con la llamada ley de Faraday. Y Faraday propone lo siguiente, que un flujo magnético variable produce una FEM inducida. Una FEM que también se le conoce como la fuerza electromotriz. Y esto ustedes lo han visto con mayor detalle en el curso de química. A esa diferencia de potencial o voltaje lo conocen ustedes en el curso de química como la fuerza electromotriz, o también conocida en este caso como la FEM y en particular inducida. Y se plantea lo siguiente, que la FEM inducida es igual a menos la variación del flujo magnético entre un intervalo de tiempo. Y recordar que toda variación es una diferencia. En este caso, esa variación del flujo magnético sería el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. Supongamos por un momento que el flujo magnético sea constante en todo momento. Entonces, ¿cómo creen que sería el flujo magnético tanto final e inicial? ¿Iguales o diferentes? ¿Qué sucedería si el flujo magnético fuera constante en todo momento? Entonces, ¿cómo será el flujo magnético final e inicial? ¿Iguales o diferentes?
Claro, así es, muy bien, Cicely. Deberían de ser iguales. Así es, Jeremy. Perfecto, deben ser iguales. Y si estos dos flujos magnéticos final e inicial son iguales, entonces ¿cuánto valdría esa diferencia o esa variación del flujo magnético? ¿Sería cero o diferente de cero? Cero, así es, perfecto. Entonces, ese resultado que vale cero lo voy a reemplazar en el numerador. Cero entre un intervalo de tiempo que es diferente de cero, entonces ese cociente o todo ese resultado sería cero. Por lo tanto, la FEM inducida valdría cero. Eso quiere decir que no existe una FEM inducida y por lo tanto tampoco existiría una corriente inducida y mucho menos un campo magnético inducido. Eso es, ojo, siempre y cuando el flujo magnético permanezca constante en todo momento. Pero si el flujo magnético varía en el tiempo, ya sea que esté aumentando o disminuyendo, entonces esta diferencia de flujo magnético final menos el inicial va a ser diferente de cero. Entre un intervalo que es diferente de cero, este cociente o ese resultado también sería diferente de cero. Y eso quiere decir que existe una FEM inducida y por lo tanto va a existir tanto una corriente como un campo magnético inducido, ¿correcto? Bien, ahora, la FEM inducida en el sistema internacional se puede expresar como Weber por segundo o también su equivalente que es el voltio. Cualquiera de los dos es válido para expresar la FEM inducida, Weber por segundo o el voltio. Bien, ojo que esta es la definición de la FEM inducida. Ahora por acá les voy a indicar otras dos formas muy puntuales o para situaciones o casos muy puntuales para conocer la FEM inducida. Veamos. Una de ellas nos dice que es igual a menos el número de espiras por el área, luego sigue por la variación del campo magnético que se da en un intervalo de tiempo. Esta expresión se utiliza puntualmente cuando el área permanece constante y lo que está cambiando en el tiempo es el campo magnético. Bien. Luego tenemos una forma para conocer la FEM inducida. Y esto se va a utilizar, ojo, se va a utilizar en el caso puntual en el cual el campo magnético es constante y lo que está variando es el área. Por eso que tenemos la siguiente expresión, menos el número de espiras por la magnitud del campo magnético y por la variación del área que se da en un intervalo de tiempo. Entonces, ojo que estas dos últimas expresiones, estas que he encerrado de verde y de morado, se utilizan en casos muy puntuales, ¿sí? En casos muy puntuales. En cambio, la primera, la que está aquí arriba al medio, esa es la definición, o sea, sirve en cualquier problema, en cualquier situación, ¿correcto? Solo que en situaciones va a ser más fácil aplicar rápidamente esta segunda forma o quizá la tercera forma, esta que he encerrado de verde o esta que he encerrado de color morado. Bien. Conociendo entonces el valor de la FEM inducida, ya podremos conocer el valor de la corriente inducida. Y para esto, la ley de Faraday se va a complementar con la ley de Ohm, que nos dice lo siguiente, que la FEM inducida es igual al producto de la resistencia eléctrica por la corriente inducida. Entonces, muchas veces en los problemas les van a preguntar, determine la corriente inducida. Para esto primero debo conocer la FEM inducida. Y si utilizo la definición para hallar esa FEM inducida, entonces primero debo conocer la variación en el flujo magnético. O sea, debo conocer el flujo magnético final y restarle luego del flujo magnético inicial. ¿Sí?
Bien, hasta ahí, ojo, Faraday solamente me dice cuánto es la FEM inducida y cuánto es la corriente inducida. Por el momento, no sabemos cómo se está transportando o en qué sentido se está transportando o circulando la corriente inducida. Bien, entonces hasta ahí tómenle el screenshot. Ojo, hasta ahí tomen el screenshot para luego analizar lo siguiente. Hasta ahí tomen el screenshot. Bien, ahora voy a retroceder aquí por una cuestión de espacio para hacer el siguiente esquema. Acá tengo una resistencia eléctrica R y por acá una fuente pila o batería. A ver, les pregunto, ¿aquí es fácil o difícil establecer el sentido de la corriente en el circuito? ¿Aquí es fácil o difícil establecer el sentido de la corriente en este circuito? E inclusive les podrían preguntar, determine el sentido de la corriente. Recordar siempre que la corriente convencional sale de la parte positiva de la fuente. Entonces sale la parte positiva, ahí está, sale la parte positiva y esa corriente va a realizar este recorrido. Que para nosotros sería ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Si ustedes son los observadores, entonces para ustedes, ¿cómo está pasando esta corriente en este circuito? ¿En sentido horario o antihorario? Horario, así es, muy bien. Hasta ahí, ojo, es fácil determinar el sentido de la corriente porque tengo físicamente una fuente. Y como sé que la corriente sale de la parte positiva, entonces puedo establecer aquí luego el sentido de esa corriente. Pero, ¿qué sucede aquí? Aquí sencillamente se tiene un alambre conductor, que puede ser de oro, de plata, de cobre o quizás de alguna aleación metálica. No se tiene aquí instalado físicamente una pila o una batería o una fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo se podría determinar aquí el sentido de la corriente inducida? Con Faraday no creo, ya que Faraday solamente establece cuánto es la corriente inducida. No me está diciendo cómo está circulando la corriente inducida. Para esto tenemos que complementarlo con otra ley, que se le conoce como la ley de Lenz, y propone lo siguiente. Una FEM inducida genera una corriente eléctrica inducida, cuyo campo magnético se opone al cambio del flujo magnético que lo produjo. Vamos a ver esto en resumen, cómo se puede sintetizar. Para esto tenemos que analizar entonces si el flujo magnético aumenta o disminuye, ya que, ojo, dice que una FEM inducida, genera una corriente inducida cuando existe un cambio en el flujo magnético. Y ese flujo magnético nuevamente puede aumentar o puede disminuir. Y eso vamos a analizarlo aquí. Primer caso, cuando el flujo magnético aumenta. Primer caso, cuando el flujo magnético aumenta. Entonces tenemos aquí que para un tiempo inicial t sub 0, sobre esa espira conductora van a pasar inicialmente, dos líneas de campo magnético externo. Eso es al inicio. Tenemos ahí dos líneas de campo magnético externo. Bien. Luego, para un tiempo t posterior, sobre esa misma espira conductora, ahora van a pasar 4 líneas de campo magnético externo.
Entonces, ¿qué ha pasado con el flujo magnético según la definición literal? ¿El flujo magnético ha aumentado o ha disminuido? A ver, recordando entonces aquí la definición del flujo magnético, que dice de forma literal que es la medida o es el número de líneas de inducción magnética o de campo magnético que pasan a través de una superficie. Entonces tenemos aquí que inicialmente habían dos líneas de campo magnético externo. Y para un tiempo t posterior, ahora tenemos 4 líneas de campo magnético externo. Entonces, según la definición literal del flujo magnético, ¿qué ha pasado con ese flujo en ese intervalo de tiempo? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Veamos, pasó de 2 a 4 líneas y por lo tanto el flujo magnético se ha incrementado. Y cuando el flujo magnético se incrementa o aumenta, nos dice, por ley de Lenz, que la espira conductora se va a oponer a ese cambio, o sea, se va a oponer a ese incremento. ¿Y de qué manera se va a oponer a ese incremento? Con un campo magnético inducido. Veamos, con un campo magnético inducido, que debe encontrarse en dirección opuesta al externo. O sea que si el campo magnético externo está dirigido hacia arriba, entonces el campo magnético inducido debe estar dirigido hacia abajo o en dirección opuesta al externo. Y finalmente, ¿cómo determinar el sentido de la corriente inducida? Para esto se va a utilizar la regla de la mano derecha, que consiste en lo siguiente. Su dedo pulgar, ojo, su dedo pulgar debe estar en la dirección del campo magnético inducido. Y finalmente sus 4 dedos restantes deben de girar en torno a su dedo pulgar, ya que sus 4 dedos van a establecer el sentido de la corriente inducida. Entonces, para este caso en concreto, este campo magnético inducido está dirigido hacia abajo. Entonces, dedo pulgar hacia abajo, a modo que con su dedo pulgar estuvieran señalando el piso. Luego hacen girar ustedes sus 4 dedos manteniendo su dedo pulgar fijo dirigido hacia abajo y ustedes van a confirmar si es correcto o no este sentido de la corriente inducida. O sea, confirmen si de esta manera están girando o no sus 4 dedos. Si ustedes hacen este ejercicio, entonces se van a dar cuenta que sus 4 dedos están girando en ese sentido de las flechitas de color morado. Y ese será entonces el sentido de la corriente inducida. Bien, ahora vamos a analizar el otro caso, cuando el flujo magnético disminuye. Cuando el flujo magnético disminuye. Entonces tenemos aquí que para un tiempo inicial t sub 0, sobre esa espira conductora están pasando inicialmente 4 líneas de campo magnético externo. Esto es al inicio. Bien. Luego, para un tiempo t posterior, sobre esa misma espira conductora, ahora van a pasar 2 líneas de campo magnético externo. 2 líneas de campo magnético externo. Entonces, según la definición literal del flujo magnético, el flujo pasó de tener 4 líneas a luego 2 líneas. Por lo tanto, el flujo magnético ha disminuido. Pero Lenz propone que la espira conductora se va a oponer a esa variación del flujo magnético. O sea, en este caso, la espira conductora se va a oponer a esa disminución.
y se va a oponer mediante un campo magnético inducido, que en este caso debe encontrarse en la misma dirección del campo magnético externo, o sea, orientado hacia arriba. Y esta será entonces la dirección del campo magnético inducido. Y conociendo la dirección del campo magnético inducido y utilizando la regla de la mano derecha, se va a establecer el sentido de la corriente inducida. En este caso, dedo pulgar hacia arriba o en la dirección de ese campo magnético inducido. Por lo tanto, con su dedo pulgar deberían de señalar su techo. Luego sus 4 dedos van a girar en torno a su dedo pulgar, estableciendo de esa manera el sentido de la corriente inducida. A ver, confirmen si es esta o no la dirección correcta de la corriente inducida. Bien, si ustedes hacen ese ejercicio, entonces van a darse cuenta que este es el sentido correcto de la corriente inducida. Y con eso entonces hemos determinado, mediante la ley de Faraday, el sentido de la corriente inducida cuando el flujo magnético aumenta o cuando disminuye. Entonces, ojo, Lenz les va a decir a ustedes la parte cualitativa, cómo está circulando la corriente inducida. Y Faraday les va a decir cuánto es la corriente inducida. O sea, Faraday establece la parte cuantitativa y Lenz la parte cualitativa. Faraday les dice cuánto es la corriente inducida y Lenz les dice cómo circula la corriente inducida. Ya que en el examen les podrían proponer lo siguiente. Lenz establece cuánto es la corriente inducida, ¿verdadero o falso? Lenz establece o define o determina cuánto es la corriente inducida. Así es, eso sería falso. Si les proponen, Faraday define o establece o determina el sentido de la corriente inducida, ¿verdadero o falso? Falso, así es, muy bien, falso. Ya que Faraday me dice cuánto es la corriente y Lenz me dice cómo circula la corriente, ¿correcto? Y rebobinando esa parte de la ley de Lenz, recordar que cuando el flujo magnético aumenta, entonces el campo magnético inducido y el externo siempre se encuentran en direcciones opuestas y por lo tanto se dicen que estos campos magnéticos se están repeliendo o que existe una repulsión entre ellos. Y cuando el flujo magnético disminuye, entonces el campo magnético externo e inducido siempre se encuentran en la misma dirección. Y por lo tanto se dice que existe una atracción entre ellos. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot para continuar. Mientras les hago este comentario. Ojo, recordar que el flujo magnético puede aumentar o disminuir debido a los factores del campo magnético, del área o de la función coseno. Es por eso que debo de determinar o reconocer qué es lo que está variando en el tiempo. Si es el campo magnético, si es el área o la función coseno. Y la función coseno varía a partir del ángulo θ, que es el ángulo formado entre el vector normal y el campo magnético. Bien, continuamos. Ahora aquí vamos a analizar estos dos esquemas. Primero el esquema de la izquierda. Sí, el esquema de la izquierda, como para reforzar la ley de Lenz. Veamos. Aquí tenemos una espira circular.
y se observa un imán que se está acercando. Ojo, tenemos un imán que se está acercando a esa espira circular, donde la parte más cercana del imán hacia esa espira es la parte norte. Entonces recuerda de la clase pasada que de la parte norte del imán el campo magnético es saliente. Por eso que de color verde tenemos aquí el campo magnético externo, que lo genera el imán y en particular la parte norte del imán. Como este imán se está acercando a esa espira, entonces, ¿qué creen que está pasando con el flujo magnético? ¿Está aumentando o disminuyendo? Si el imán se está acercando a esa espira circular, entonces, ¿qué creen que está ocurriendo con el flujo magnético? ¿Estará aumentando o disminuyendo? Así es, el flujo magnético aumenta, perfecto. Eso es porque se está acercando, ¿no? Se está acercando y por lo tanto el flujo magnético se incrementa, aumenta o está aumentando. Y según la ley de Lenz, ¿qué debe ocurrir con el campo magnético externo e inducido cuando el flujo magnético aumenta? Debe de estar en direcciones opuestas o en la misma dirección. Opuestas, así es. Es por eso que si el campo magnético externo del imán está dirigido hacia la izquierda, entonces el campo magnético inducido, que genera la espira circular, debe estar orientada hacia la derecha. Y para conocer luego el sentido de la corriente inducida, utilizaremos la regla de la mano derecha. Dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido. Y manteniendo fijo la dirección del dedo pulgar, que es hacia la derecha, en este caso, ustedes van a girar luego sus 4 dedos. Y de esa manera van a establecer el sentido de la corriente inducida, que puede ser horario o antihorario dependiendo de la ubicación o posición del observador. Bien, ahora vamos con el caso que está aquí a la derecha. Vamos a analizar el gráfico de la derecha. Aquí se observa que tenemos una espira circular y un imán, pero ahora el imán se está alejando de la espira circular. Entonces, si el imán se está alejando, ¿qué creen que está ocurriendo con el flujo magnético? ¿Está aumentando o disminuyendo? Así es, el flujo magnético disminuye. Perfecto. Y cuando el flujo magnético disminuye, ¿qué ocurre entonces por ley de Lenz? El campo magnético externo e inducido se encuentran en la misma dirección o en direcciones opuestas. Misma dirección, perfecto. Entonces, si yo observo aquí la posición del imán, tenemos aquí la parte norte, y de la parte norte del imán se sabe que el campo magnético es saliente. Es por eso que aquí este campo magnético está dirigido hacia la izquierda. Pero como el imán se está alejando, entonces el flujo magnético está disminuyendo. Y por lo tanto, por ley de Lenz, el campo magnético externo e inducido deben estar en la misma dirección. Es por eso que si el campo magnético que genera el imán está dirigido hacia la izquierda, entonces el campo magnético inducido también debe estar dirigido hacia la izquierda. Y para conocer finalmente el sentido de la corriente inducida, utilizaremos la regla de la mano derecha. Entonces aquí, dedo pulgar hacia la izquierda, que es en la dirección de ese campo magnético inducido. Y manteniendo fijo el dedo pulgar orientado hacia la izquierda, hacemos girar los 4 dedos restantes. Y de esa manera se va a establecer el sentido de la corriente inducida, que luego podría ser horario o antihorario según la ubicación o posición del observador. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot, ¿no?, de este esquema que ha servido para reforzar la idea de la ley de Lenz.
Ahora vamos a analizar este esquema que es recurrente en los problemas de examen, que se conoce como la FEM inducida en una varilla conductora en movimiento. Entonces vamos a tener aquí dos alambres paralelos, en el cual en uno de sus extremos se ha conectado una resistencia eléctrica R. Y de aquí de color verde se ha graficado una varilla conductora que debe encontrarse en movimiento. O sea, se puede estar desplazando hacia la derecha como también hacia la izquierda. Ahora les pregunto, ¿cómo quieren que se esté desplazando esa varilla conductora? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, el primero que responda. ¿Cómo quieren que se esté desplazando esa varilla conductora? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Elijan una, la que ustedes deseen. A ver, ahí escriban si ustedes quieren que la varilla conductora, esta de color verde, se desplace a la derecha o hacia la izquierda. La que ustedes deseen. Ok, Milagros hacia la izquierda, ok, ya, hacia la izquierda. Entonces la varilla conductora se va a desplazar hacia la izquierda con una cierta rapidez. Con una cierta rapidez V, dirigiéndose hacia la izquierda. Muy bien. Ahora, este sistema a su vez debe encontrarse en una región en la cual existe un campo magnético que puede ser entrante o que puede ser saliente. Ahora, ustedes, ¿cómo quieren que sea este campo magnético? ¿Entrante o saliente? El que ustedes deseen. Elijan uno. Un campo magnético entrante o saliente. Saliente. Ok, Westin. ¿Y cómo se representa algo que es saliente? ¿Con notación aspa o notación punto? ¿Cómo se representa saliente? Así es, muy bien, con notación punto. Entonces acá voy a indicar que tenemos un campo magnético saliente, o sea, representado por la notación punto. Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando se tiene una varilla conductora en movimiento, lo que va a ocurrir aquí es que el área, ojo, el área que está delimitando el circuito está variando. Ustedes se preguntan, profe, ¿qué área? Bien, esta área que voy a graficar a continuación. Esta área está variando. Y en este caso en concreto, si la varilla conductora se está desplazando hacia la izquierda, entonces, ¿qué creen que está pasando con esa área? ¿Estará aumentando o disminuyendo? Así es, el área está disminuyendo, disminuye, perfecto. Y por ley de Lenz, ¿qué ocurre? O veamos, vamos por partes. Si el área disminuye, entonces, ¿qué creen que está ocurriendo con el flujo magnético? ¿Está aumentando o está disminuyendo? A ver, voy a escribir nuevamente por aquí la expresión del flujo magnético. El flujo magnético es igual al número de espiras por la magnitud del campo, por el área y por el coseno de teta. Ahí está. Entonces, ustedes me han dicho correctamente que el área está disminuyendo. Muy bien. Y si el área disminuye, entonces, ¿qué creen que está pasando con el flujo magnético? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Si el área disminuye, ¿qué creen que está pasando con el flujo magnético? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Así es, disminuye, perfecto. Si el área disminuye, el flujo magnético también disminuye. Y por ley de Lenz, ¿qué ocurre cuando el flujo magnético disminuye? ¿Qué sucede con el campo magnético externo e inducido? ¿Van en la misma dirección o en direcciones opuestas?
Misma dirección, así es, muy bien. Entonces, si el campo magnético externo tiene notación punto y el flujo magnético está disminuyendo, entonces el campo magnético inducido debe de tener la misma dirección del externo, o sea, también notación punto o saliente. Y si ya he determinado la dirección del campo magnético inducido, finalmente utilizo la regla de la mano derecha, o sea que el dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido. Como en este caso tiene notación punto, o sea saliente, entonces su dedo pulgar como si estuviera saliendo del plano de su pantalla, o como si con su dedo pulgar ustedes estarían señalando. Luego, manteniendo fijo ese dedo pulgar de manera saliente del plano de su pantalla o como si los estuviera señalando, se van a dar cuenta que sus 4 dedos están girando en sentido horario o antihorario. A ver, hagan ese ejercicio, ya que esto, ojo, como les comento, se suele preguntar en el examen, ya que es full análisis. Acá no se requiere de ningún valor numérico. ¿Están seguros que es horario? A ver, los voy a graficar aquí. Tiene este sentido de color morado. Sus 4 dedos, sus 4 dedos giran en el sentido de color morado o en el sentido de color rojo. ¿Cómo están girando sus 4 dedos? ¿Morado o rojo? Rojo. A ver, Ciseli, ojo por si acaso, rojo sería siempre y cuando si su dedo pulgar, ojo, si tu dedo pulgar estuviera señalando su pantalla. Ojo, el sentido de color rojo les va a salir siempre y cuando ustedes coloquen su dedo pulgar señalando su pantalla o centrante a su pantalla. En ese caso, si ustedes giran sus 4 dedos, lo va a hacer en la dirección del color rojo. Pero si ustedes lo hacen como si su dedo pulgar estuviera saliendo de su pantalla o como si con su dedo pulgar se estarían ustedes señalando y luego ustedes hacen girar sus 4 dedos, entonces van a apreciar que está girando en el sentido de color morado. ¿Correcto? Entonces aquí, si ustedes hacen este ejercicio, ¿cómo estará circulando aquí la corriente en este esquema? ¿En sentido horario o antihorario? Ahora sí, sin dudas para todos. Así es, antihorario, perfecto, antihorario. Ya que en el examen les podrían preguntar, determine el sentido de la corriente inducida. Y claro, para ustedes que son los observadores, aquí el sentido es antihorario. Ojo que así se suele preguntar, ya que esto solamente requiere de análisis. No se requiere de haber colocado aquí algún valor numérico, si es solamente análisis. Y todo a partir de identificar si el flujo magnético ha aumentado o ha disminuido. Nada más. Bien. También les podrían preguntar aquí, determine la inducida generada por la varilla conductora. Entonces, para esto, ustedes pueden aplicar esta expresión de manera memotécnica. Cuando yo estaba en la academia, yo me la aprendí de esta manera, que la magnitud de la inducida específicamente para este esquema es igual a la bolsa de valores de Lima, o sea, la magnitud del campo magnético externo por la rapidez de la varilla conductora y por la longitud de la varilla conductora. Nada más. De esta manera se va a conocer la magnitud de la inducida que genera la varilla conductora en movimiento. Y si ustedes desean conocer el valor de esa corriente inducida, entonces tendrían que utilizar luego lo siguiente, que la inducida a su vez es igual al producto de la resistencia por la corriente inducida.
Nada más. Listo. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. Continuamos, siguiente diapositiva. Y ahora vamos a analizar al transformador de corriente alterna. Dice por acá. Es un dispositivo que se usa para aumentar o disminuir el voltaje de entrada respecto al de salida. Consiste además de un núcleo de hierro en el cual hay dos bobinas llamadas primaria y secundaria que tienen diferente número de espiras y además están situadas en lados opuestos. Por ejemplo, acá tengo un enrollamiento de color azul. Ese enrollamiento se le conoce como una bobina y por la ubicación en el transformador se le conoce como la bobina o el lado primario, ya que este lado primario está conectado a un tomacorriente o a una fuente de voltaje o una fuente de corriente. En tanto que estas espiras de color rojo se le conoce también como una bobina. Esta bobina está alimentando o está cargando a esta parte y por lo tanto la parte que va conectado al dispositivo que se le va a hacer cargar o hacer funcionar se le conoce como el lado secundario. Por lo tanto aquí tenemos la bobina secundaria. Ahora la pregunta es, profe, ¿dónde obtengo o dónde se puede utilizar de forma directa un transformador? Bien, para esto les hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes están escuchando esta clase mediante una laptop? A ver, dejen su puntito su guard todos aquellos que estén utilizando en este momento una laptop. Yo también voy a dejar mi puntito, mi guard. A ver. Claro, somos varios los que estamos utilizando en este momento una laptop. Muy bien. Y es muy probable que su laptop esté conectada, ¿no? Esté conectada por ahí a un cable. Y al otro extremo esté conectado al tomacorriente. Les pregunto, entre la conexión de su laptop y la conexión del tomacorriente, ¿hay o no hay una pequeña cajita? ¿Hay o no hay una pequeña cajita? Sí, ¿no es cierto? Claro que yes, así es. Claro que ustedes lo conocen clásicamente como el cargador, pero internamente en esa cajita o en ese cargador lo que hay es un circuito y parte de ese circuito está conformado por un transformador. Y es que este transformador, como dice en el texto, va a transformar el voltaje de entrada respecto al de salida. Si lo va a transformar. ¿Por qué? Veamos. ¿Qué voltaje en el Perú? ¿Qué voltaje en el Perú sale o proviene del tomacorriente? O sea, donde ustedes enchufan sus electrodomésticos hay un voltaje. ¿Qué voltaje sale en el Perú? Si estuviéramos en Estados Unidos sería 110 voltios, ya que esto va a depender de cada país. Claro, en el Perú son 220 voltios. Muy bien. Eso es lo que proviene del tomacorriente. Así es. Ahora, ¿su laptop requiere necesariamente 220 voltios? No creo. Ese voltaje que requiere su laptop va a depender del modelo, de la marca o año de fabricación. Ya que hay laptops que son de 2 celdas, de 4 celdas, de 6, de 8, y yo recuerdo que tenía una inclusive de 12 celdas. Y dependiendo del número de celdas, la laptop o el modelo va a requerir un cierto voltaje. Vamos a suponer como ejemplo que ese voltaje sea de 12 voltios. Vamos a suponer que ese voltaje sea de 12 voltios.
Entonces, ¿cómo podríamos hacer para pasar de 220 voltios que proviene del tomacorriente a 12 voltios, que es lo que requeriría en ese supuesto caso una laptop? ¿Qué se puede utilizar ahí? Un transformador que va a transformar esos 220 voltios a los 12 voltios, que es lo que requiere específicamente ese modelo de la laptop, ¿correcto? Bien, para eso específicamente sirve un transformador. Ahora aquí un detalle. En el examen les podrían proponer lo siguiente. Una laptop es cargada mediante un transformador que es conectado a un toma corriente de 220 voltios. Si la laptop requiere 12 voltios y lo que siga, ¿sí? Lo que siga, hasta ahí nada más les están dando dos valores de voltajes, 220 voltios y 12 voltios. En ningún momento he dicho qué voltaje es primario y cuál es el secundario, porque sería muy fácil decirles en el examen, voltaje primario tanto, voltaje secundario tanto. Eso sería muy fácil, muy regalada la pregunta. En el examen no les van a decir de manera directa, siempre se les va a decir los datos de forma indirecta. Entonces, ¿cómo reconocer cuál de estos dos valores es primario y por lo tanto cuál sería el secundario? Para esto les hago la siguiente pregunta. ¿En qué etapa ustedes ingresan al colegio? ¿En primaria o en secundaria? ¿En qué etapa ustedes ingresan al colegio? Claro, primaria, ¿no es cierto? ¿Cómo no recordar los primeros días de colegio, ¿no? La primaria. Muy bien. ¿Y en qué etapa ustedes salen del colegio? ¿Primaria o secundaria? ¿En qué etapa se olvidan de utilizar uniforme? En la secundaria, así es. Muy bien. Algo parecido ocurre con un transformador. Por la parte primaria del transformador van a ingresar los valores de voltaje o corriente. Y de la parte secundaria salen los valores de voltaje o de corriente. Es por eso que la parte primaria del transformador siempre va conectado a un toma corriente, a una fuente de voltaje o una fuente de corriente. En tanto que la parte secundaria del transformador va conectado a algún equipo que se quiere hacer funcionar o cargar, como por ejemplo un celular, una tablet, una laptop, etcétera. Todo aquello que requiera de un transformador, ¿correcto? Entonces, ¿cuál de estos dos valores correspondería a 220 voltios proviene del toma corriente o los 12 voltios, que es lo que requiere la laptop? ¿Cuál de los dos corresponde al primario? ¿220 voltios o los 12 voltios? Así es, muy bien. Este es el voltaje del lado primario. Y por lo tanto, se descarta, ¿no? O se concluye que el de 12 voltios corresponde al secundario. Basta que ustedes deduzcan quién es primario y quién es secundario, por lo tanto el otro tendría que ser secundario. ¿Sí? De esta manera. Entonces, veamos, el cable, ojo, el cable que va conectado a su laptop proviene del lado primario o secundario del transformador. El cable que va conectado a su laptop viene del lado primario o secundario del transformador. ¿Ok? Ojo, el cable que va conectado directamente a su laptop proviene del lado primario o secundario del transformador. Secundario, así es. Y el que va conectado o enchufado al toma corriente va conectado al lado primario o secundario del transformador. Primario, perfecto, los felicito. Muy bien.
Bien, entonces hasta ahí lo dejamos. Vamos a tener una pausa de unos 15 minutos aproximadamente y luego retomamos la clase. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Bien. Entonces, para recordar, teníamos aquí un transformador que consiste de una bobina primaria que va conectado al tomacorriente o la fuente de voltaje o la fuente de corriente. En tanto que la parte secundaria del transformador va conectado a algún equipo para hacerlo funcionar o cargar, como por ejemplo un celular, una tablet, una laptop, etcétera, o todo aquello que requiera de un transformador. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a relacionar la potencia de entrada respecto a la de salida. Y para eso se plantea lo siguiente. Dice, en un transformador ideal, que es con el cual vamos a trabajar a nivel pre, dice la potencia eléctrica de entrada, o sea, del primario, en la bobina puede igualarse a la potencia eléctrica de salida, o sea, del lado secundario. O en concreto, que la potencia del lado primario debe ser igual a la potencia eléctrica del lado secundario. O sea que la potencia eléctrica de entrada es igual a la potencia eléctrica de salida. Pero también recordar de la clase de circuitos eléctricos que la potencia se puede expresar también con el producto de la corriente por la diferencia de potencial o voltaje. Entonces tenemos aquí que la potencia del primario es igual a la corriente del primario por el voltaje primario. Y por acá tenemos que la potencia del secundario es igual a la corriente del secundario por el voltaje en el secundario. Pero hasta allí tendríamos únicamente una relación entre el voltaje y la corriente. Pero en el examen les podrían preguntar acerca también de alguna relación con el número de espiras. Entonces para eso les voy a proponer aquí una ecuación más general que nos dice lo siguiente, que la diferencia potencial del lado primario entre la diferencia potencial del lado secundario es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario. Y esto a su vez es igual al número de espiras del lado primario entre el número de espiras del lado secundario. Entonces, si en el examen buscamos una relación entre voltaje y corriente, me conviene tomar esta igualdad. Si en el examen o en el problema requerimos una relación entre corriente y número de espiras, entonces me conviene tomar esta igualdad. Y si se requiere una relación entre el voltaje y número de espiras, entonces voy a tomar esta igualdad, ya que esto se va a tomar según lo que se requiera en el problema. Ahí lo tenemos. Esta expresión es más general ya que podemos relacionar el voltaje con la corriente o a su vez con el número de espiras. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para ahora sí pasar a los problemas de clase. Si tienen alguna consulta o duda, lo pueden hacer en cualquier momento con total confianza. Y mientras le toman ustedes el screenshot, le hago este comentario. Justamente aprovechando este tema, hemos visto que el transformador lo que hace es cambiar, modificar el voltaje de entrada respecto al de salida. ¿Qué pasaría? Vamos a asumir, regresando al ejemplo anterior, vamos a asumir que una laptop requiere 12 voltios. Muy bien. Supongamos que lamentablemente por algún motivo, alguna razón, el cargador de esa laptop se malogra. Entonces quizás por la urgencia uno va a comprar un cargador genérico. Pero como es genérico, ese cargador no necesariamente me va a dar 12 voltios como un voltaje de salida o como un voltaje del lado secundario. Puede ser que sea un voltaje mayor o menor a los 12 voltios. No necesariamente va a ser igual a 12. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede si utilizo un cargador genérico? Lo más probable es que en el tiempo la batería
pierda su rendimiento. O sea, que si inicialmente, estando nueva la laptop, la batería les duraba, por ejemplo, 2 horas, vamos a suponer que duraba 2 horas de uso continuo, si utilizara un cargador genérico, lo que va a pasar en el tiempo es que se va a ir dañando poco a poco esa batería. Y quizás en el tiempo les va a durar 1 hora, quizás media hora estando prendido. Y en el peor de los casos, va a tener que estar conectada directamente al tomacorriente. De lo contrario, no va a funcionar su laptop, porque ahí la batería ya se ha malogrado completamente. Y algo parecido ocurre con la batería de los celulares. A veces por la urgencia, se consigue un cargador genérico. Y eso hace que en el tiempo, ojo, se malogre la batería del celular. Y ya no les dure tanto tiempo como cuando era nuevo, ¿correcto? Entonces tengan presente que para que ustedes mantengan en buen funcionamiento sus equipos, deben utilizar o se les sugiere, ojo, les sugiere utilizar un cargador original. Bien, entonces, ojo, recuerden que se sugiere que utilice un cargador original, ya sea para su laptop, celular, tablet, etcétera. Bien, ahora sí comenzamos con los problemas. Veamos. Ejercicio, problema número 1. Dice, el concepto de inducción electromagnética indique la verdad cual se da de las siguientes posiciones. Dice primera, el flujo magnético variable, ojo, variable, produce una FEM o una fuerza electromotriz. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Por la ley de Faraday se tiene que la FEM inducida es igual a menos la variación del flujo magnético que se da en un intervalo de tiempo. Entonces, si este flujo magnético es variable, entonces la variación de flujo magnético va a ser diferente de cero. Entre un tiempo que es diferente de cero, entonces ese resultado va a ser diferente de cero. Y por lo tanto va a existir una FEM inducida. Y por lo tanto la primera debe ser verdadero o falso. Dice, un flujo magnético variable produce una FEM. Claro, ese es verdadero. ¿Y qué hubiera ocurrido si en el examen, a ver, les proponen, o si aquí hubieran propuesto, el flujo magnético constante, ojo, constante, produce una FEM? En ese caso, ¿sería verdadero o falso? Falso, así es. Ya que cuando el flujo magnético es constante, no se induce absolutamente nada. Ni una FEM inducida, ni una corriente inducida, y mucho menos un campo magnético inducido. Así es. Luego dice en la segunda proposición, la FEM inducida genera una corriente eléctrica. Veamos. Luego, utilizando la ley de Faraday, complementándola con la ley de Ohm, se tiene que la FEM inducida es igual al producto de la resistencia por la corriente inducida. Entonces, si existe, ojo, si existe una variación del flujo magnético en el tiempo, entonces existe una FEM inducida. Y si existe una FEM inducida, entonces ¿existe o no existe una corriente inducida? ¿Se genera o no se genera una corriente inducida? Si se genera una FEM inducida, entonces existe o se genera, o quizás no se genera, una corriente inducida. ¿Qué creen? ¿Cómo debe ser entonces la segunda proposición?
La FEM inducida genera una corriente inducida. Así es, verdadero. Eso es verdadero. Y finalmente la tercera dice, se cumple la ley de Lenz. O sea que cuando se tiene un flujo magnético variable, se cumple la ley de Lenz. ¿Verdadero o falso? Eso también sería verdadero, ya que si el flujo magnético varía, entonces la espira conductora se va a oponer a ese cambio o a esa variación. Y por lo tanto se debe cumplir ahí la ley de Lenz. Por lo tanto, la tercera es verdadero. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente pregunta. Problema número 2. Dice, a través de una bobina circular de 4000 espiras, vamos a subrayar ese dato, de 4000 espiras, existe un campo magnético externo perpendicular al plano de la bobina, tal como se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos una bobina, un conjunto de enrollamientos o de espiras, y acá tenemos un campo magnético que es variable. Un campo magnético variable. Un campo magnético variable que depende del tiempo. Y dice lo siguiente. El campo magnético varía con rapidez de 10 a la menos 2 teslas por segundo. Y el área transversal de la bobina es de 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pregunta, ¿cuál es la intensidad o la magnitud de la corriente inducida en la bobina? Además, considere que la resistencia eléctrica de la bobina es de 2 ohmios. Muy bien. Me voy a concentrar en un momento en este dato numérico. Dice que el campo magnético varía a razón de 10 a la menos 2 teslas por segundo. Voy a analizar esa unidad, teslas por segundo. Voy a analizar esa unidad, teslas por segundo, para saber ese valor numérico con qué lo puedo relacionar. Veamos, dice que está en teslas por segundo. El tesla es la unidad del campo magnético. Y el segundo es la unidad de medición del tiempo. Entonces aquí puedo intuir lo siguiente, que lo que me están dando como dato es la variación del campo magnético respecto al tiempo. Y como tenemos este dato, entonces podríamos utilizar la siguiente expresión, que la FEM inducida es igual a menos el número de espiras por el área y por la variación del campo magnético respecto al tiempo. Bien. Hasta ahí tenemos esa expresión. Ahora aquí, ¿qué me preguntan? Me preguntan la intensidad o la magnitud de la corriente inducida. Si yo quiero conocer la magnitud de la corriente inducida o la intensidad de la corriente inducida, para eso se requiere conocer la magnitud de la FEM inducida. Entonces voy a tomar aquí la magnitud de esa FEM inducida y para que no se altere, entonces al otro lado de la igualdad también le voy a tomar la magnitud de esa FEM inducida. Y esto lo tenemos justamente en la ecuación número 1. Por eso que en la ecuación número 1 ya no aparece ese signo menos, ya que aquí al tomar el valor absoluto, este resultado necesariamente debe ser positivo. Bien, entonces hemos identificado qué es lo que hace referencia al valor 10 a la menos 2 teslas por segundo.
Y también ya hemos identificado qué es lo que me están preguntando. Ahora sí, podemos resolver. Tenemos aquí que n es el número de espiras que vale 4000 espiras. A hace referencia al área o superficie que vale 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y esta variación del campo magnético respecto al tiempo vale 10 a la menos 2 teslas por segundo. Bien, multiplicamos. 4 por 4, 16. Acá tengo 1000 o 10 al cubo por 10 a la menos 4 y por 10 a la menos 2. Eso me va a quedar luego 10 a la menos 3. Entonces, la femi-inducida, cuya magnitud es 16 por 10 a la menos 3, luego lo voy a reemplazar en la llamada ley de Faraday, o que se complementa con la ley de Ohm, en la cual tenemos que la femi-inducida es igual al producto de la corriente inducida por la resistencia. Reemplazando 16 por 10 a la menos 3 es igual a la corriente inducida por la resistencia, que por dato vale 2 ohmios. Mitad, mitad, entonces aquí tendríamos 8 por 10 a la menos 3 amperios. Y además el 10 a la menos 3 lo puedo cambiar por el factor mili, quedando entonces que la corriente inducida tiene una magnitud o una intensidad de 8 miliamperios. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot de este problema. Problema número 3. Veamos. Dice: la figura muestra una bobina cuadrada de 20 espiras ingresando perpendicularmente a una región de campo magnético uniforme de magnitud 30 militeslas, de modo que su área transversal varía con el tiempo según la gráfica mostrada. Pregunta: determine la magnitud, ojo, la magnitud de la FEM inducida mientras ingresa al campo magnético. Veamos. Aquí se observa 3 secuencias en la cual se aprecia que esa bobina cuadrada está ingresando poco a poco a esta región con campo magnético. Y en el gráfico de la derecha se aprecia cómo está cambiando esa área, está para que lo aprecien mejor, cómo está cambiando esa área dentro de esa región con campo magnético en el tiempo. Entonces, para esto tendríamos que utilizar la siguiente expresión. Que la FEM inducida es igual a menos el número de espiras por la magnitud del campo magnético y por la variación del área respecto al tiempo, ya que aquí lo que está cambiando es el área de esa bobina cuadrada en esa región con campo magnético. Ahora aquí me preguntan por la magnitud, ojo, me preguntan acerca de la magnitud de la FEM inducida. Entonces, acá lo que tengo que hacer es tomar el valor absoluto a la FEM inducida, y para que no se altere al otro lado de la igualdad, también le debo de tomar la magnitud o el valor absoluto. Y es por eso que se tiene aquí en la otra ecuación, ¿no? En la otra ecuación, ojo, que luego va a desaparecer ese signo negativo, ¿sí? Entonces, ojo, luego va a desaparecer al final ese signo negativo. O que el resultado, ¿sí? Profesor Edward, disculpe, tenemos un encargo de la Dirección para los Jóvenes. Sí, ok. Jóvenes, buenas tardes. Por favor, revisen notas compartidas. Todos aquellos alumnos que no pudieron rendir el simulacro el día domingo, se les está dando una última oportunidad. Lean las instrucciones y hagan todo el procedimiento para no tener inconvenientes. El día de mañana le deben estar tomando el simulacro. Gracias, profesor.
ok. Bien, entonces ojo que primero debemos de plantear la expresión de la ley de Faraday, o sea que la Fm inducida es igual a menos el número de espiras por la magnitud del campo magnético y por la variación del área respecto al tiempo. Y como me están preguntando acerca de la magnitud de la Fm inducida, entonces luego al final le vamos a tomar el valor absoluto al resultado que hayamos obtenido. Veamos. Reemplazamos. Entonces acá tenemos menos el número de espiras. ¿Con cuántas espiras estamos trabajando? Según el problema, con 20 espiras. Por lo tanto, aquí tenemos menos, aparece el 20, que corresponde al número de espiras. Luego sigue por la magnitud del campo magnético, que por dato es de 30 militeslas. 30 mili 10 a la menos 3. Luego sigue por la variación del área respecto al tiempo, y esa información lo podemos extraer del gráfico. Veamos. Para t igual a 0,2, el área vale 0,1. Y para t igual a 0, el área vale 0. Entonces de aquí se puede identificar cuánto vale el área final y cuánto vale el área inicial en ese intervalo de tiempo. Área final 0,1 metros cuadrados menos el área inicial que vale 0 entre el intervalo de tiempo. Tiempo final 0,2, tiempo inicial 0. Bien, este cociente, ojo, únicamente este cociente me sale 1/2 o 0,5. Por eso que en el siguiente paso tenemos ahí menos 20 por 30 por 10 a la menos 3 y por 0,5 o 1/2. Bien, multiplicando esto se obtiene que la Fm inducida, ojo, la Fm inducida es igual a menos 0,3 voltios. Pero, ojo, pero aquí les están preguntando acerca de la magnitud de la Fm inducida. Entonces, a ese resultado, al final le vamos a tomar su magnitud o su valor absoluto. Y ese resultado final es de 0,3 voltios. Ojo, si en el examen les preguntan, determine la Fm inducida. Ojo, si en el examen les preguntan, determine la Fm inducida, su respuesta sería menos 0,3 voltios. Pero si les preguntan, determine la magnitud de la Fm inducida, su respuesta, por el contrario, sería 0,3 voltios. Entonces, ojo, tengan presente ese detalle. Una cosa que les preguntan por la magnitud de la Fm inducida y otra muy distinta que les pregunten directamente, determine la Fm inducida. ¿Correcto? Bien, entonces, tienen en cuenta ese detalle. Tomen el screenshot a este problema para continuar al número 4. Bien, problema número 4. Dice, un imán es alejado, ojo, alejado de una espira como se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien, antes de responder cualquiera de estas tres, primero vamos a analizar lo que está ocurriendo en este sistema respecto de ese observador. Veamos. Dice que el imán se está alejando de esa espira circular. Entonces, si el imán se está alejando, ¿qué estará ocurriendo con el flujo magnético? ¿Estará aumentando o disminuyendo? Si el imán se está alejando, ¿qué creen que está ocurriendo con el flujo magnético? ¿Estará aumentando o disminuyendo? Así es, disminuye. Perfecto, disminuye. Y según la ley de Lenz, ¿qué debe ocurrir con el campo magnético externo e inducido cuando el flujo magnético disminuye? Deben encontrarse en la misma dirección o en direcciones opuestas. Hasta ahí van bien, Milagros. Me has dicho que el flujo magnético disminuye, es correcto. Y por lo tanto, por la ley de Lenz,
El campo magnético externo e inducido, así es, se encuentra en la misma dirección. Perfecto. Entonces, si se observa que la parte norte del imán está cerca de esa espira, entonces recordar también que la parte norte, el campo magnético sale del imán. Por lo tanto, ese campo magnético que sale del imán sería dirigido o orientado hacia la derecha. Y como el imán se está alejando, entonces la espira va a inducir un campo magnético en la misma dirección del campo magnético externo, que en este caso es dado por ese imán. Entonces, el campo magnético inducido también debe estar dirigido hacia la derecha. Muy bien. Ahora, para ese observador, ¿cómo es el campo magnético externo e inducido respecto al plano delimitado por esa espira circular? ¿Es un campo magnético entrante o saliente para ese observador? ¿Cómo es el campo magnético externo e inducido con respecto al plano de esa espira circular? ¿Es saliente o entrante? A ver, Westing nos propone que es saliente. A ver, ¿alguien por ahí coincide con Westing o por el contrario opina que ese campo magnético externo e inducido son entrantes? Ese observador, por ejemplo, aprecia que ese campo se está dirigiendo a esa espira o está saliendo de la espira. Ojo con la ubicación del observador, así es. A ver, por ahí. Es entrante, así es. Ojo, para la ubicación de ese observador, ese campo magnético externo, que es del imán, o el campo magnético inducido para ese observador, es entrante. ¿Y cómo se representa algo que es entrante respecto a un plano y respecto a un observador? ¿Con notación punto o notación aspa? Así es. Entonces, voy a agregar la espira circular. Tenemos entonces aquí lo que está observando esa persona o el observador. Él aprecia un campo magnético externo del imán que es entrante y también está apreciando un campo magnético inducido que también es entrante. Ya que el flujo magnético está disminuyendo, entonces por ley de Lenz, el campo magnético externo e inducido en la misma dirección. Listo. Ahora vamos a utilizar la regla de la mano derecha para establecer el sentido de la corriente inducida. Entonces su dedo pulgar en la dirección del campo magnético inducido. Como es entrante, entonces ustedes señalen, ojo, señalen con su dedo pulgar su pantalla. Señalen con su dedo pulgar su pantalla. Ya que el campo magnético es entrante, entonces dedo pulgar dirigiéndose a su pantalla. O como si con su dedo pulgar estuvieran señalando su pantalla. Y manteniendo fijo allí su dedo pulgar, luego giren sus 4 dedos en torno a su dedo pulgar. Y en ese caso, ¿cómo están girando sus 4 dedos? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario o horario. Por ejemplo, Milagros dice horario. Brisset. Ya. Ok, Brisset, has corregido. Muy bien. Horario. Así es. En este caso es en sentido horario. Muy bien. Listo. Ya hemos hecho todo. Ahora sí, ustedes son capaces de responder cualquier proposición. Cualquiera. Absolutamente todo pueden responder. Dicen la primera. El flujo magnético a través de la espira disminuye al ojo, ¿verdadero o falso? Verdadero, así es, muy bien. En la segunda dice, respecto al observador,
el campo magnético inducido es entrante al plano de la espira. Verdadero, así es. Y finalmente la tercera. La corriente eléctrica inducida en la espira circula en sentido horario respecto al observador. Dice en la tercera, la corriente eléctrica inducida circula en sentido horario respecto al observador. Claro, muy bien, verdadero. Perfecto. Perfecto. A ver, una cuarta pregunta o una cuarta proposición hubiera sido esta. El campo magnético externo e inducido se repelen. ¿Verdadero o falso? El campo magnético externo e inducido se repelen. ¿Verdadero o falso? Falso, así es. Como están en la misma dirección, se atraen. Correcto. Muy bien. Listo. Entonces, ojo, yo les sugiero a ustedes hacer siempre, en primer lugar, ese análisis. Y ustedes se han dado cuenta que he comenzado primero determinando si el flujo magnético aumenta o disminuye. Ya que según eso puedo deducir si el campo magnético externo va en la misma dirección o dirección opuesta al externo. Luego, siendo la dirección del campo magnético inducido, utilizamos finalmente la regla de la mano derecha para establecer el sentido de la corriente inducida. Una vez que ustedes han terminado de hacer ese análisis, van a poder responder cualquier proposición, cualquier, así de sencillo. Entonces, tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva o problema. Problema número 5. Dice, el campo magnético a través de una bobina de 100 espiras varía según la ecuación. Vamos a remarcar esa ecuación. Dice que el campo magnético varía según la ecuación, que es igual a 0,3 t cuadrado más 0,2, donde el campo magnético se mide en Tesla y t segundos. Entonces, según esta ecuación, observo que el campo magnético varía con el tiempo. Y si varía con el tiempo, ya puedo ir intuyendo qué ecuación utilizar. Entonces, determine la intensidad, o sea, la magnitud de la corriente inducida en el intervalo de tiempo de 2 segundos. Si es más que la resistencia de la bobina es de 20 ohmios y su área transversal es de 5 centímetros cuadrados. Bien. Como he ampliado, este campo magnético varía con el tiempo. Entonces, para conocer la fe inducida, con ello luego la corriente inducida, debo de utilizar la siguiente ecuación, que la fe inducida es igual a menos el número de espiras por el área y por la variación del campo magnético respecto al tiempo. Entonces, debo conocer cuánto es el campo magnético final e inicial. Veamos. Para t igual a 0, reemplazamos en esta ecuación. Entonces, para t igual a 0, esto sería 0,3 por t cuadrado, pero como t vale 0, entonces 0 al cuadrado, más 0,2. Y el resultado sería un campo magnético inicial de magnitud 0,2 teras. Ahora reemplazamos para t igual a 2 segundos. Entonces, esto será 0,3 por t cuadrado. O sea, 0,3 por 2 al cuadrado, más 0,2. Y esto nos va a dar luego un campo magnético final de magnitud 1,4 teslas. Ahora tengo el campo magnético final e inicial, ya podré conocer luego la fe inducida. Pero me están preguntando acerca de la corriente inducida. Y esa corriente inducida la puedo obtener a partir de esto. La fe inducida es igual al producto de la corriente inducida por la resistencia, o la resistencia por la corriente inducida.
Pero ojo un detalle, aquí me están preguntando acerca de la intensidad de la corriente inducida. Entonces, para eso se requiere conocer la magnitud de la FEM inducida. Y para eso acá vamos a tomar la magnitud o el valor absoluto a ambos lados. ¿Correcto? Por eso que en esta ecuación que dice la ley de Faraday, ya no se tiene ese signo negativo, ya que ese signo menos, al encontrarse dentro de ese valor absoluto, desaparece. Y luego ahí reemplazamos los valores. Tenemos entonces que estas dos expresiones me representan lo mismo y por lo tanto yo los puedo igualar. Teniendo entonces que la corriente inducida por la resistencia, que vale 20 ohmios, es igual al número de espiras, que vale 100, por el área. Ojo, el área es 5 centímetros cuadrados. Para que esté en metros cuadrados, se multiplica por el factor 10 a la menos 4. Luego sigue por la variación del campo magnético que se da en un intervalo de tiempo. Campo magnético final 1,4 menos el campo magnético inicial 0,2 entre el intervalo de tiempo que vale 2 segundos. Listo. Luego tenemos que 1,4 menos 0,2 eso me va a dar 1,2. Por eso que en el siguiente paso se ha copiado exactamente lo mismo, pero a diferencia del último término, que se ha colocado ahí el resultado que es 1,2 entre 2, el cual eso nos va a dar 0,6 o 6 por 10 a la menos 1. Finalmente este 20, que es la resistencia eléctrica, va a pasar a dividir a esto y obtenemos entonces que la corriente inducida es igual a 1,5 miliamperios. Rápidamente voy a hacer este ejercicio. Acá tengo 10 a la menos 2 por 10 a la menos 1, eso sería el factor 10 a la menos 3. Por acá tengo 5 por 6, eso me da 30. Este 20 ha pasado a dividir, entonces tenemos ahí 30 entre 20. Se va un 0 con un 0, 3 entre 2, 1,5 y el factor 10 a la menos 3 lo cambio por el factor mili. Nada más. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Bien, problema número 6. Dice, sobre un riel conductor en forma de U se desplaza una varilla conductora de longitud 30 centímetros y resistencia 0,5 ohmios como se muestra en la figura. Si el circuito está situado en un campo magnético uniforme de magnitud 0,5 teslas, pregunta, ¿con qué rapidez debe moverse la varilla para que la corriente inducida sea de 0,5 amperios? Veamos. Para este tipo de esquema de circuito, se tiene que la magnitud de la FEM inducida es igual a la bolsa de valores de Lima. Y además, por ley de Faraday, se tiene que la magnitud de la FEM inducida es igual a la corriente inducida por la resistencia eléctrica. Entonces, como estas dos expresiones me representan lo mismo, yo los puedo igualar. Y de esa igualdad vamos a despejar la rapidez, de tal manera que la rapidez de esa varilla conductora va a ser igual al producto de la intensidad de corriente inducida por la resistencia entre la magnitud del campo magnético por la longitud. Y luego reemplazamos. La corriente inducida 0,5 amperios, la resistencia eléctrica 0,5 ohmios. Luego en el denominador tenemos la magnitud del campo magnético, por dato 0,5 teslas. Y la longitud de la varilla conductora es de 30 centímetros. 30 centi 10 a la menos 2. De ahí se puede cancelar el factor 0,5 con 0,5. Entonces tenemos en el numerador 0,5 o que lo puedo representar como un medio. Luego tenemos aquí 30 por 10 a la menos 2. Ese 10 a la menos 2 lo puedo pasar al denominador de 30. Y 10 a la 2 sería 100. Luego podemos acá utilizar extremos y medios. Entonces por extremos y medios esto me va a quedar 100 entre 60. Sacamos 20 y 20 arriba y abajo. Y vamos a obtener finalmente que la rapidez con la cual se debe desplazar esta varilla conductora
es de 5/3 metros por segundo. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Y si se dan cuenta, este problema, así como el anterior, han sido relativamente sencillos. Y así es muy probable que se les pregunte en el examen. Sí, bastante sencillo, casi como para reemplazar. Bien, entonces siguiente problema número 7. Este problema es el más sencillo de todos. Dice, líneas de inducción magnética atraviesan el plano de una espira, cuyos lados son de 10 y de 8 centímetros, tal como se muestra en la figura. Si la magnitud del campo magnético uniforme es de 1 Tesla, pregunta, determine el flujo magnético. Veamos. Para conocer el flujo magnético utilizamos la expresión NBA, o sea, el número de espiras por la magnitud del campo magnético por el área y por el coseno de teta. Reemplazando. Número de espiras, ahí dice bien claro, una espira, entonces N vale 1. Magnitud del campo magnético, 1 Tesla. Ahora aquí viene el área. Para conocer el área de esa espira, tenemos que multiplicar 10 centímetros por 8 centímetros. Y 10 por 8 me va a dar 80. Y centímetro por centímetro, eso me va a dar centímetro cuadrado. Pero, ojo, pero aquí el área debe estar en metros cuadrados. Entonces, para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, se le va a multiplicar por el factor 10 a la menos 4. ¿Correcto? Luego sigue por el coseno del ángulo formado entre el vector normal y el campo magnético. Y al ojo, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Será 60 grados o será quizás 30 grados? ¿Cuál debe ser el ángulo correcto? 60 grados, así es, ya que se observa que ese es el ángulo formado entre ese vector normal y el campo magnético, por lo tanto 60 grados. Y donde el coseno de 60 es igual a 1/2. Entonces multiplicamos 1 por 1 por 80 por 10 a la menos 4 y por 1/2. 80 por 1/2 me va a dar 40. Entonces voy a tener por aquí 40 por 10 a la menos 4. O también se puede efectuar como 4 por 10 a la menos 3, ya que 10 por 10 a la menos 4 me va a dar un 10 a la menos 3. ¿Y en qué unidad? Weber. Pero también ese factor 10 a la menos 3 yo lo puedo reemplazar por el mili, quedando finalmente esto como un flujo magnético igual a 4 miliweber. Bien, un problema como este también es factible que se proponga en el examen. Pero en el examen es probable que no les den el ángulo formado entre el vector normal y el campo magnético. Les van a dar, por ejemplo, este ángulo de 30 grados para que ustedes puedan deducir el valor correcto del ángulo formado entre el vector normal y el campo magnético. A veces cuando uno está un poquito descuidado o por el apuro, no le toma atención a ese ángulo y se piensa erróneamente que es ese ángulo de 30 grados. E inclusive lo reemplazan, resuelven y encuentran la clave y piensan que es la respuesta correcta y marcan pensando que es la correcta. Y en vez de sumarle, les van a restar puntos. ¿Correcto? Entonces tengan presente que ese ángulo teta es el ángulo formado entre el vector normal y el campo magnético. Y donde siempre, ojo, siempre ese vector normal es perpendicular al área o superficie que está delimitando esa espira. Bien, entonces tomen el screenshot para pasar al problema número 8.
Y bien, finalmente llegamos al problema número 8. Este problema sí requiere de un mayor análisis. Dice, una barra metálica de longitud 2,4 metros se desliza sin fricción sobre rieles conductores horizontales en un campo magnético uniforme de magnitud 5 militeslas, tal como se muestra en la figura. La resistencia conectada a los rieles es de 12 ohmios. Pregunta, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza externa? Entonces, ojo, según el problema, hay una fuerza externa. Ojo, dice aquí, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza externa requerida para que la barra se desplace hacia la derecha? Y además, ojo, con rapidez constante e igual a 4 metros por segundo. Si me están diciendo que se debe desplazar con rapidez constante, o sea, con un MRU, eso quiere decir que la aceleración debe ser cero. Y si la aceleración es igual a cero, entonces la sumatoria de fuerzas sobre esa varilla conductora en movimiento debe ser igual a cero. Entonces aquí debemos de analizar las fuerzas. Pero para hallar esas fuerzas tenemos que analizar previamente qué está ocurriendo aquí con el flujo magnético. Veamos. Según el gráfico, la varilla se está desplazando hacia la derecha. Entonces la pregunta es, ¿qué está ocurriendo con esta área? ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Qué ocurre con esa área cuando la varilla se está desplazando hacia la derecha? Está aumentando, así es. Y si el área aumenta, ¿qué ocurre con el flujo magnético? ¿Aumenta o disminuye? Así es correcto. El flujo magnético también aumenta. Sí, el flujo magnético aumenta. Perfecto. Y según la ley de Lenz, ¿qué ocurre? Ojo, según la ley de Lenz, ¿qué ocurre cuando el flujo magnético aumenta? ¿Qué ocurre con el campo magnético externo e inducido? ¿Van en la misma dirección o en direcciones opuestas? Hasta ahí va muy bien su razonamiento. Si el área aumenta, el flujo magnético aumenta. Y por ley de Lenz, ¿qué ocurre con el campo magnético externo e inducido? ¿Van en la misma dirección o en direcciones opuestas? Opuestas, así es. Según el gráfico, el campo magnético externo tiene notación aspa, o sea, es entrante al plano de su pantalla. Entonces, eso quiere decir que el campo magnético inducido debe ser saliente, o sea, con notación punto. Y si el campo magnético inducido es saliente, entonces ya podemos establecer el sentido de la corriente inducida con la mano derecha. Veamos. Dedo pulgar como si estuviera saliendo de su pantalla. O si no, con su dedo pulgar, señálense ustedes. En ese caso, fijando su dedo pulgar como si estuviera saliendo de su pantalla, o como si con su dedo pulgar se estuvieran señalando ustedes, luego hagan girar sus 4 dedos. ¿Y cómo están girando sus 4 dedos? ¿En sentido horario o antihorario? ¿Cómo están girando sus 4 dedos? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario, así es, muy bien. En sentido antihorario. Me voy a concentrar estrictamente en la corriente en esa varilla conductora. Y ahí se aprecia que la corriente inducida en esa varilla conductora está dirigida hacia arriba. Ahora hay que recordar de la clase pasada que si teníamos un alambre conductor y ese alambre conductor transportaba corriente eléctrica y además se encontraba dentro de una región con campo magnético,
entonces ese alambre conductor experimenta una fuerza magnética, cuya dirección se puede establecer con la regla de la mano derecha. Veamos. Dedo índice en la dirección de la corriente. Entonces, ojo, en la varilla conductora la corriente inducida está dirigida hacia arriba. Entonces su dedo índice dirigido hacia arriba, o con su dedo índice señalando el techo. Luego, su dedo medio, el más grande de todos, debe estar dirigido en la dirección del campo magnético externo. En este caso, el campo magnético externo es entrante a su pantalla. Entonces su dedo medio señalando su pantalla. Finalmente, su dedo pulgar me va a indicar la dirección de la fuerza magnética. ¿Y cómo está orientado su dedo pulgar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Dedo índice hacia arriba, señalando su techo. Dedo medio tocando o señalando su pantalla. Y finalmente, ¿hacia dónde está apuntando su dedo pulgar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A ver, Westin dice que hacia la derecha. Jeremy también, Brissette hacia la izquierda. Aquí correcto, ojo, es hacia la izquierda. Nuevamente, dedo índice, señalando hacia el techo, hacia arriba, ya que en esa dirección está la corriente inducida en la varilla conductora en movimiento, que es la de color celeste, ¿sí? Su dedo medio en la dirección del campo magnético, que en este caso entra ante su pantalla. Entonces, con su dedo medio toca en su pantalla, manteniendo el dedo índice hacia arriba. Y se van a dar cuenta que su dedo pulgar está orientado, dirigido hacia la izquierda. Y esa debe ser entonces la dirección de la fuerza magnética que está actuando sobre esa varilla conductora. Vamos a graficar aquí esa fuerza magnética. Esa fuerza magnética. Esa fuerza magnética está orientada hacia la izquierda, pero la varilla se está desplazando hacia la derecha. Entonces, si solamente actuara esa fuerza magnética, la varilla se estuviera desplazando hacia la izquierda. Para que la varilla se desplace hacia la derecha, entonces debería haber otra fuerza. Y esa es justamente la fuerza externa. Esa es la fuerza externa. Muy bien. Debido a esa fuerza externa, la varilla conductora se va a desplazar hacia la derecha. Pero, ¿cómo voy a conocer el valor de esa fuerza externa? Nos dicen por condición que la varilla se debe desplazar con rapidez constante, o sea, sin aceleración, o sea que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y por lo tanto, la magnitud de la fuerza magnética y de esa fuerza externa F deben ser iguales. Muy bien. Para esto ahora se debe conocer el valor de la corriente inducida. Y para eso planteamos este esquema. En este circuito, la magnitud de la F inducida es igual a la bolsa de valores de Lima. Pero también se tiene que, por ley de Faraday, se tiene que la F inducida es igual a la corriente inducida por resistencia. Y por lo tanto vamos a dar esas dos expresiones. Y ahí vamos a pasar. La resistencia eléctrica, 12 ohmios. La magnitud del campo magnético, 5 mil y 10 a la menos 3. La rapidez con la cual se va a desplazar esa varilla conductora es de metros por segundo. Y la longitud de la varilla conductora es de 2,4 metros. Despejado, obtenemos que la corriente inducida es de 4 miliamperios. Finalmente, la magnitud de la fuerza magnética y la magnitud de esa fuerza deben ser iguales. Por eso que se ha igualado la magnitud de ambas fuerzas. Y donde la magnitud de la fuerza magnética es igual al producto de la magnitud del campo magnético por la intensidad de corriente y por la longitud, ya por el seno de teta. En este caso teta, que es el ángulo formado entre el campo magnético y la corriente, es de 90 grados. Y seno 90 vale 1. Ojo que aquí aplicando la ecuación Bilsen, magnitud del campo por la corriente, por la longitud y por el seno de teta. Reemplazando los valores, magnitud del campo magnético
5 militeslas, mili 10 a la menos 3, la corriente inducida 4 miliamperios, 4.000, 10 a la menos 3, por la longitud de la varilla conductora 2,4 metros. Multiplicando esto se obtiene una fuerza externa de magnitud 0,048 milinewton. ¿Correcto? Bien, ese finalmente sería el problema. Y para suerte de ustedes, ojo, así no viene en el examen. Así no viene en el examen, porque es demasiado análisis para tan corto tiempo, ¿sí? Entonces, ojo que así no les van a preguntar. Les van a preguntar algo mucho más sencillo. Les pueden preguntar un análisis parecido a este, pero que sea más sencillo, más corto. Bien, entonces hasta ahí tenemos la clase de hoy.